están en una banda que se trata de destrucción de cámaras en las vías públicas. Esas cámaras que se instalan en los sitios públicos violentan nuestra privacidad y violentan nuestra libertad. Es un vandalismo lo que está haciendo. Esto es un vandalismo. Nos vemos en la necesidad de hacer uso de la fuerza para hacernos sentir. ¿Cuántas cámaras de vigilancia se pueden destruir en una noche? ¡No queremos que nos controlen! ¡Hoy empieza Camões! Yo estuve preso en Colombia, me dijeron que era culpable de terrorismo, me acusaron de haber puesto esa bomba y me pusieron 28 años en la cárcel. Esto fue la noticia. Cuando te arrestan, Cuando me arrestaron, ahí pues, sales estuve tú. Yo tengo una hija en Colombia. La niña es fruto de la infidelidad que él tuvo. ¿Dónde está la mamá? La mamá falleció, la mató la guerrilla hace 4 meses. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu raza ni tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El político norteamericano Thomas Jefferson dijo: la eterna vigilancia es el precio de la libertad. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. ¿Podrá haber libertad sin eterna vigilancia? Veamos de qué se trata el primer caso. Señor director, que pasen los litigantes. Mi esposo cree que es un chamo de 15 años. Si él no deja esta actividad del Camover, hasta aquí llega nuestra relación. Ella piensa que esto es un juego, pero yo lo que estoy defendiendo es nuestras libertades. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes. Melissa, estás demandando a tu esposo Andrés. Explícame de qué se trata esta demanda y qué tú pides para resolver este caso. Buenas tardes, doctora Polo. Yo vengo a demandar a mi esposo Andrés. Necesito que su hermano desaloje de inmediato mi casa. Ellos están en una banda que se trata de destrucción de cámaras en las vías públicas y de lo contrario, si él no decide cambiar, yo voy a tener que tomar la decisión de divorciarnos. Él tiene 30 años, así como lo ves, pero cree que es un niño. ¿Por qué tú dices eso? Cree que es un niño porque se ha dedicado a la destrucción de las cámaras. Sí, en las es un vías vandalismo públicas. lo que está Esto haciendo. es un vandalismo. O sea, él y el hermano, que son parte de esta banda, destruyen cámaras que están en lugares públicos, cámaras de vigilancia. Eso es lo que tú me estás diciendo. Totalmente. Ajá. Yo puedo aceptar que cuando estábamos, porque tenemos mucho tiempo conociéndonos, nuestra relación, bueno, de hecho tiene proyectos a tener hijos, tenemos 8 años de casados y puedo decir que tenemos muchos planes, pero yo no me atrevo a surgir en mi relación con él hasta que él no decida dejar del todo este vandalismo. Can-Over es un juego que se encarga de destruir, de promover a más personas, porque aparte, él es diseñador de una página y se encarga de ir integrando a más personas. Entonces usted se puede imaginar que o él deja ese vandalismo, esa cosa que tiene con su hermano, que es un hombre totalmente inestable y que llegó a nuestra casa, lo único que ha hecho es destruir la relación. Su hermano es una persona totalmente inestable, se la pasa de mochilero de país en país y siempre trae una idea diferente. Ahora vino con esta de vandalismo y desde que él llegó, él está incluido en esto. Él ha dejado su compañía, él ya no me presta atención, entonces ya no es lo mismo. Entonces yo considero que o él trata de buscar ayuda psicológica para que nuestra relación como matrimonio surja, o sencillamente se quedará con su hermano en todo lo que es el vandalismo y todo lo que es el can-over. ¿Y te divorcias? Yo para eso tengo unas evidencias, tengo una página web que de hecho traje para que lo chequee y algunos comentarios bastante fuertes que usted lo puede chequear para que todo el mundo lo vea. Ok, vamos a ver. A ver, aquí estamos viendo la página. Ahí puede observar la página. .com. Todo el mundo comentando. Únase a nuestro grupo y pare esta vigilancia de masas.
La vigilancia de masas no va a parar el terrorismo. La vigilancia de las masas viola nuestros derechos. ¿Cuántas cámaras de vigilancias se pueden destruir en una noche? Únete a este movimiento ahora y ayúdanos a protestar contra el control gubernamental. ¿Usted se da cuenta del tipo de comentarios de las personas? Bueno, sí, está incitando a violencia, está incitando a causar... ¿Qué cree usted que pueda dejar esto para nuestra relación? Sin duda alguna que, o sea, estar en pareja con una persona que tiene estos conceptos y tiene esta actividad... Por eso, chequee los videos. Y es él, junto a su banda. Destruyen todo. ¡Hay que parar el espionaje! ¿Qué tipo de mensajes son esos? ¡No queremos que nos controlen! ¡Hoy empieza Camoe! Ok, Andrés, ¿cómo respondes? Bueno, doctora, en primer lugar, yo no estoy haciendo absolutamente nada ilegal. ¿Okay? Nuestro movimiento es absolutamente legítimo. Qué absurdo, qué loco. ¿Okay? Y es legítimo, ¿por qué? Porque nosotros estamos amparados en el marco legal de la defensa de la libertad del derecho individual que tienen las personas. De destruir a su- propiedad. No, nosotros no estamos De destruyendo- vandalizar propiedad. Nosotros no estamos destruyendo propiedades ni estamos vandalizando. Nosotros estamos neutralizando la acción de vigilancia de cámaras que... ¿Qué neutro va a ser eso? Sí, ciertamente. Nosotros Lo estamos que no es neutro en neutralizando. nuestro matrimonio. Nosotros estamos Aquí neutralizando la gente se porque... cree que cambiándole las palabras a las cosas. me ya digas. Es que no se resuelven trata de el cambiar, es que problema. se trata de ver el fondo del asunto. El Aquí fondo del alguien tiene que asunto es que... cambiar. A ver, háblame del fondo del asunto. La causa de nosotros básicamente se orienta fundamentalmente en defender la libertad individual de las personas y el derecho a la privacidad. Libertad. ¿Ok? Efectivamente fui activista, ¿ok?, de este movimiento hace muchísimos años atrás, pero en este momento yo no estoy ejerciendo el activismo. Eres líder de una página, yo lo dile. que estoy sirviendo efectivamente Das es... tutoriales y sí, todo. efectivamente estoy ¿Y sirviendo cobras? como... Exacto, claro, porque eso es una actividad completamente legal. Yo estoy sirviendo como intermediario a través de la página web que nosotros tenemos, porque es que fíjese, esas cámaras que se instalan en los sitios públicos violentan nuestra privacidad y violentan nuestra libertad. Seguridad. Porque usted no sabe quién está detrás de esa cámara, qué persona enferma puede estar utilizando esa información, ¿ok? O qué tipo de actividad pueden estar realizando o cuánta perversión pueden Tú estar hablas llevando como si adelante. tú hubieras tenido un evento en tu vida ¡Qué que te afectó loco! de esta manera. Y es que efectivamente es así, pues yo decido incursionar en este tipo de actividades porque, pues... Como una carrera. en el año 2000, Melissa, en el año 2000, tú conoces muy bien la historia, así que... deja que la conozca yo. Déjame expresarla muy bien, de expresársela directamente a la doctora. En el año 2000, mi padre falleció producto de este tipo de vigilancia, ¿no? Él llevaba una doble vida, ¿ok? Lamentablemente nosotros no lo sabíamos. Él frecuentaba bares de gay y pues se escapaba en las noches. Mi madre no lo sabía, se escapaba efectivamente a escondida o bajo cualquier pretexto en las noches para frecuentar estos lugares y pues en los sitios donde él iba pues había parqueos públicos y habían cámaras de seguridad pues que coloca el gobierno, ¿no? Resulta ser pues que lamentablemente fue víctima de un funcionario corrupto que tenía acceso a esa base de datos, que tenía acceso pues al monitoreo de esas cámaras y a través de del poder que tenía esa persona pues daba con la información que buscaba fundamentalmente la placa de los carros que se estacionaban en esos sitios y daba con la información de los dueños de esos vehículos, les investigaba su vida, qué tipo de actividades podían tener en lo personal, si tenían familia, si no tenían familia, y una vez que tenía toda esa información los chantajeaba y los presionaba con el pretexto de agarrar y evidenciar su vida oculta, ¿ok?, o su privacidad ante su familia, y bueno, se podrá imaginar lo que eso puede causar en las personas. Él, frente a esa situación, optó por ceder a ese chantaje, ¿ok? Estuvo sometido a lo largo de mucho tiempo por ese tipo de chantaje y de presiones, hasta que, bueno, llegó un momento en que se derramó el vaso y fruto de esa presión, en una depresión, pues lamentablemente se suicidó, ¿no? Entonces, esas razones son las que nos impulsan a ejercer este tipo de actividades. Nosotros, pues, hemos tenido algún tipo de manifestación. Ya este movimiento que lleva ya varios años ha tenido manifestaciones de diversos tipos ante las autoridades, pero no nos prestan atención. Entonces nos vemos en la necesidad de hacer uso de la fuerza para hacernos sentir
y para que tomen en cuenta nuestra posición, ¿ok? Esto es un movimiento que empezó básicamente en Alemania hace muchísimos años. Se sabe ¿ok? la historia y todo. Claro, porque he sido activista de esto y yo estoy promoviendo este tipo de actividades porque lo que nos interesa es que se acabe el control y la vigilancia abusiva de parte del Estado. Entonces, le comentaba Qué que esto ilógico. comenzó en Alemania ya hace una cantidad de años atrás, ¿ok? Y se ha ido expandiendo a lo largo de diversos países. Y ha llegado a Estados Unidos también. Aquí ya está también presente hemos acá en tenido Estados Unidos y actividad de eso. nosotros nos estamos encargando de que esto tome fuerza, ¿ok? Ok, ¿quién tiene testigos fuerza, en el ¿quién caso? quiere? Yo tengo Yo tengo testigos. testigos, Yo tengo doctor. Los dos tienen testigos. Ok, hacemos un corto receso. A la vuelta recibimos a los testigos y vemos qué solución le damos a este caso. No se vayan. Pero permítame dueños terminar la son idea, doctora, personas. porque usted violenta mi libertad de expresión, así no puede ser. No, yo no estoy violentando, es que lo que tú estás diciendo son sandeces. A las afueras del estudio hay muchas cámaras. ¿Qué sabe uno que están haciendo los productores, los editores con lo que se está grabando allá afuera? Caso cerrado. Si tú estás triste y acongojado, ven derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho.